Buenas noches, mi nombre es Cintia León Sedano, estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Continental. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la conformidad, partiendo del concepto de conformidad como el comportamiento que se produce frente a los cambios de actitudes o actividades, frente a una presión grupal, ya sea real o imaginaria, pese a que nosotros tenemos diferentes puntos de vista, diferentes sentimientos, diferentes comportamientos. Los cambiamos por influencia de ese grupo. Un ejemplo para entender mucho mejor la conformidad es el que se produce cuando un alumno nuevo ingresa al colegio y en ese colegio, en esa aula, ya está formado un grupo que tiene un patrón de conducta, tiene un lenguaje y tiene actividades que ellos consideran propias de ese grupo. El niño o el adolescente o el joven que es el nuevo tiene que adaptarse, tiene que atribuirse ese lenguaje, tiene que aprenderlo, tiene que cambiar de conductas para ser parte de ese grupo. Ese cambio de actitudes, ese cambio de pensamientos, ese cambio de lenguaje se define como conformidad. Dentro de la conformidad puede ser por presión social normativa, es decir, que por el deseo de pertenecer al grupo. Ser parte de un grupo para todos es importante. El miedo al rechazo, a que nos ridiculicen, nos hace cambiar de actitudes para ser parte de ese grupo. Influye en mucho de nuestros comportamientos, las conductas de ese grupo para ser parte de ellas. Otra forma de conformidad por presión es la informativa. Es cuando nosotros le damos al grupo una fuente, un valor de fuente de información. Es decir, que nosotros de ese grupo sacamos información para cambiar nuestras conductas, nuestras creencias, nuestras actitudes o nuestras actividades. Muchos de nosotros podemos respondernos la pregunta de ¿alguna vez te has dejado influenciar por alguien o por algún grupo? Muchos vamos a contestar de sí, mejor. De manera clara, la mayoría de las personas nos hemos podido dar cuenta que hemos sido influenciados de muchas formas para cambiar nuestras actitudes. En 1956 se dio un experimento que realizó Salomon Asch, que consistía en contestar una pregunta bastante simple, que podemos representarla acá. Muchos de ustedes podrían contestar ¿cuál de las alternativas de estas líneas se parece a la que estoy señalando? La respuesta bastante lógica y simple es la C. Pero en 1956, en el experimento de Salomon Asch, no se pudo responder de manera correcta. Del grupo experimental que se realizó, la totalidad no pudo contestar de manera correcta. Vamos a explicar el por qué y en qué consistía ese experimento. Salomon Asch hizo un experimento donde quería dar a conocer la conformidad, la influencia del grupo social o de un grupo en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones. Realizó un grupo bastante amplio de personas, que es el grupo experimental, que estaban informados sobre el experimento, o sea, que estaban coludidos con él, excepto el sujeto de experimental. En la primera etapa de este experimento se realizó que el sujeto tenía que contestar, o que los sujetos tenían que contestar la pregunta de cuál de las alternativas se asemejaba, cuál de las líneas en las alternativas se asemejaba a la imagen que se estaba diciendo. Al inicio, los participantes contestaban de manera correcta, pero conforme se iba desarrollando el proyecto, ya la mayoría de las personas del grupo contestaban de manera incorrecta. Y por lo tanto, el sujeto experimental también empezó a contestar de manera incorrecta, pese a que él sí sabía que la respuesta no era esa. Él sí conocía la respuesta correcta, pero contestó de manera incorrecta. Al finalizar este proyecto, se dio con la sorpresa que el 37% de las participantes o de las veces que se realizaban las preguntas se contestó de manera incorrecta, pese a que sí se conocía la respuesta. Y eso se preguntó al sujeto experimental por qué contestó de manera incorrecta si se había realmente la respuesta correcta. Él indicó
chico por miedo a que el grupo por miedo a que el grupo lo rechazara, que él no fuese parte del grupo por destacar, por saber la respuesta correcta. Por eso contestó de manera incorrecta. Salomón Asch quiso llegar un poquito más allá e hizo unas variantes en su experimento. Y en la segunda parte de hizo que unos de los grupos, unos integrantes del grupo pudieran contestar de manera diferente. Es decir, que ya no todos dijeran de manera incorrecta la respuesta, sino que uno que otro pudiera contestar de manera correcta. Esto pareció influir en el sujeto experimental para poder defender su idea y poder contestar de manera correcta. La tercera etapa de este experimento consistió en que uno de los sujetos o muchos de los sujetos contestaran de manera diferente. O sea, hubo 3 grupos. El grupo grande que contestaba de manera incorrecta y otro grupo de 3 o 4 personas que también contestaban de manera diferente, pero también de manera incorrecta. Lo que hizo y estimuló más al sujeto experimental en poder contestar y defender la idea que él tenía sobre la alternativa correcta. Al final de este experimento podemos concluir que las personas nos dejamos influenciar por pertenecer al grupo, por ser parte del grupo social. La influencia social que tenemos en nuestras conductas es bastante amplia y entre ellas podemos destacar en este experimento que hay 3 factores: el factor individuo, el factor grupo y el efecto de la tarea. El individuo, que quiere ser parte del grupo y que si su relación está en función a ser parte del grupo, de poder ser parte de ese grupo, de querer ser parte de ese grupo, y del grupo, si es bastante amplio, la conformidad disminuye, y si el efecto de la tarea es bastante difícil, el efecto de la conformidad también se incrementa. Estos factores es primordial tomarlos en cuenta para definir la conformidad. Espero que estemos bastante claros en responder la pregunta si en algún momento hemos sido influenciados por algún grupo o algún grupo o presión social en nuestra conducta. Y realmente sí, pues todos somos influenciados de alguna u otra forma por los grupos sociales. Y de esa manera podemos definir la conformidad. Gracias por su atención.